Daniel Montoya, amigo, periodista argentina, estamos aquí contigo. ¿Dónde estás, Daniel, a esta altura? Oscar, Mechi, Fito, un gran gusto. Estoy en Buenos Aires ahora, un día muy gris, ¿sí? Muy gris, sin sol. El sol está muy oculto, querido Oscar, el sol de América. No, por favor, que estamos aquí listos para brillar de nuevo. Daniel, te consultamos por una cuestión de tiempo y sabemos que lo tuyo también, tu tiempo es muy importante. Didáctica, como siempre recordarás, tratamos de hacer aquí. ¿Qué son las PASO? Bueno, es una elección primaria que justamente coincide con una derrota anterior del peronismo, que fue la derrota de 2009, que vino a raíz de una gran crisis financiera mundial que nos pegó a todos. En realidad llegó por Paraguay, por Brasil, por toda Latinoamérica dura, y en ese momento el oficialismo, por supuesto, una crisis de mucho menor magnitud que esta causada por la pandemia. Y bueno, en aquel momento, fíjate qué bueno la pregunta que hiciste, Oscar, porque en aquel momento el gobierno salió con una catarata de iniciativas políticas justamente para enfrentar la crisis, y parte de eso fue la sanción de una ley de elecciones primarias, que era una iniciativa tendiente en un momento de crisis, que las crisis generalmente tienen el efecto de que hacen proliferar un montón de candidaturas, de partidos chicos, de espacios políticos de todo tipo, candidaturas, yo te diría individuales, hasta por ahí que ni siquiera tienen un partido detrás. Bueno, en ese momento estaba Néstor Kirchner vivo y se le ocurrió una gran iniciativa, fue sancionar una ley de primarias abiertas que le puso una vara de ingreso a los partidos políticos y a los candidatos estos que pululaban por todos lados, les puso una vara alta. Vos tenías que tener representación en muchos distritos, después un piso mínimo para poder participar. Entonces eso es como que depuró, y en un momento de crisis le permitió al oficialismo por ahí explotar o usufructuar, digamos, la capacidad que tiene cualquier oficialismo que siempre tiene representación en todos los distritos. Y bueno, esa ley... ¿Qué porcentaje mínimo es, Daniel, perdón? ¿Qué porcentaje mínimo debe ser? Bueno, vos tenés que tener un 1,5. 1,5. 1,5 tenés que sacar de porcentaje, y después el partido tiene que tener representación en todos los distritos, con lo cual con ese piso es como que eso te depura mucho la oferta electoral. Y bueno, en ese momento el oficialismo, hubo un montón, por eso es útil reflotarlo, pues en ese momento, por ejemplo, una medida que hubo muy importante para enfrentar aquella crisis fue la asignación universal por hijo, la estatización de Aerolíneas Argentinas, después la estatización de los fondos de pensión que estaban en manos privadas desde la época de los años 90, desde la época de Menem. Bueno, de alguna forma, aquella crisis y cómo lo enfrentó el oficialismo en algún momento es como que está reflotando ahora nuevamente el debate a ver por dónde va a asimilar el actual oficialismo la tremenda piña que se pegó. No hablemos tanto ahora todavía de la derrota nacional en 17 de las 24 provincias, sino que perdió derrotas tremendas en su patio trasero, que es la provincia de Buenos Aires, y puntualmente los distritos de esto que le llaman la tercera sección electoral, que son los distritos, bueno, el más conocido y donde viven un montón de paraguayos acá en Argentina, es el partido de La Matanza. Es un distrito muy populoso y que tiene prácticamente equivale al tamaño de una provincia como Córdoba. Ese es un lugar donde el peronismo no pierde nunca, prácticamente son todos una saga de intendentes peronistas de 1983. Bueno, el oficialismo ayer perdió inclusive en distritos que son prácticamente su columna vertebral, por ejemplo, el municipio de Quilmes, acá cerca de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el tema, a ver, digo para poner por ahí en contexto esto, la pandemia generó un golpe grande, una sangría enorme en general a nivel de los oficialismos mundiales. Lo hemos visto en América Latina,
ocurrió en Chile, todos los desmanes, los desastres que hubo, bueno, ni hablar en Brasil, lo estamos viendo una crisis enorme, vimos estas manifestaciones donde prácticamente Bolsonaro estaba amenazando con prácticamente el cierre de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, hemos visto, bueno, en Perú con caída de presidentes, bueno, ni hablar la derrota de Trump en Estados Unidos, como que la pandemia, yo te diría que quizás la buena noticia y que nos hace estar Argentina dentro, así como somos muy excepcionales en el ámbito económico y a los extranjeros les cuesta mucho entendernos, bueno, en el ámbito político la gran noticia que toca quizás a todo el sistema político, esta gran crisis que ocasionó la pandemia, más allá de todos los desastres y los errores no forzados del oficialismo, es como que ha podido el sistema político argentino procesar todos estos conflictos sin, yo te diría, ni derramamientos de sangre, ni disturbios, ni amenazas a la estabilidad del sistema político, el funcionamiento normal de las instituciones, algo parecido a lo que estamos viendo en Brasil. Pero bueno, ha dejado esquirlas, esto que eran inevitables. A ver, más allá de lo que, por supuesto, una primera lectura, que es una victoria importante de la oposición, aunque no ha crecido en términos de votos, pero el oficialismo ha caído como 15, 17 puntos porcentuales a nivel nacional. Eso ha dejado que el frente, digo, esta coalición de Juntos por el Cambio, que bueno, hasta el momento fue liderada por Macri, y hoy diría con los resultados del domingo que por ahí en una de esas ha quedado más nítida y sólida la figura de Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una de las esquirlas que ha dejado esta elección, esta crisis enorme, es el crecimiento y consolidación de dos espacios ultra, tanto por derecha como por izquierda. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la consolidación de la candidatura que en Paraguay es bastante conocido, Javier Milei, sí. Ha sacado un 14%, una elección espectacular en la ciudad de Buenos Aires, y del lado de la provincia de Buenos Aires ha sacado alrededor de un 6% la izquierda dura, representada por un candidato que se llama Nicolás del Caño, que es como que esos votos los ha rascado prácticamente, yo diría, así como la derecha ha vampirizado votos, yo te diría más de los espacios de centro-derecha, como podría ser el macrismo, bueno, la izquierda ha vampirizado muchos votos del actual oficialismo, y después ha habido un peligroso aumento, que también esa es otra forma que la gente ha respondido, yo te diría que se le puede asignar esto, interpretarlo por el lado del voto bronca, el malestar, que es el crecimiento fuerte de los votos en blanco y de los votos nulos en distritos muy grandes como la provincia de Buenos Aires, donde prácticamente en Santa Fe, en Mendoza, han alcanzado alrededor de un 10%. Es como que la crisis, la bronca, el malestar se ha canalizado, yo diría, recapitulando por varias vías, dándole un golpe durísimo al oficialismo, haciendo crecer los espacios de ultraderecha, los espacios también de izquierda, y también el voto en blanco y los votos anulados, que seguramente le han metido a los sobres cualquier tipo de papel o escritura, y bueno, ha llevado que en provincia de Buenos Aires estemos pisando alrededor de un 10% de votos en blanco, lo cual es una cifra que entre blancos y nulos que no tiene, yo te diría, precedentes, y que es una señal de alarma, así como te decía que no hemos tenido la gravedad del proceso de lo que ha sido el proceso de inestabilidad de Chile, de Perú, o lo que está ocurriendo en Brasil. Bueno, son señales de alarma hacia adelante, que está creciendo mucho el tema del voto en blanco y espacios ultra, que es como que se te van prendiendo algunas alarmas en el tablero. Pero la pregunta que yo tengo, independientemente de Menchi y Fito, es: ¿las pasos finalmente en noviembre pueden reflejar realmente esto? Mira, generalmente lo que ha ocurrido, la experiencia, Oscar, sí, es que entre las pasos y la elección general, todo el caudal adicional de participación, que daría alrededor de un 10%
de gente ha sido el 70% del padrón, podría esperarse el 80%. Bueno, generalmente ese flujo ha sido un flujo favorable a la oposición. O sea, el oficialismo, si no maniobra camino a noviembre, se va a encontrar con una paliza mucho más nítida de la que tiene hoy. Así como tenemos alrededor de un 7%, 5% de diferencia de la oposición en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la elección de noviembre lo puede dejar al oficialismo quizás con un 10% abajo de continuar esta trayectoria. Lo dejaría, yo te diría, en un estado prácticamente de knockout, aunque por supuesto tenemos que ser cautos con esto, Oscar, Menchi, Fito, que es que ha ocurrido. El oficialismo, el peronismo, por ejemplo, tuvo una dura derrota en 2009 que se las había comentado, y después se recuperó, y en 2011, por supuesto, sucedieron varias cosas, que fue la recuperación económica en aquel momento y la muerte de Néstor Kirchner. Bueno, Cristina en las elecciones de 2011, habiendo tenido una derrota, después ganó con el 54% de los votos, y ocurrió al revés, que Macri, con una consagración de medio término prácticamente a nivel de ola nacional en las elecciones de 2017, después en 2019 terminó pidiendo el tiempo para poder terminar, y con un paquete de auxilio del Fondo Monetario mega millonario, que justamente uno de los temas que ahora el oficialismo, una de las bombas que tiene entre manos para solucionar. Pero por eso yo diría que de no, digamos, haber ningún tipo de corrección, de no haber ningún tipo de maniobra por parte del oficialismo, se va a encontrar en noviembre seguramente con este flujo de 10-12% adicional, con una paliza mucho más nítida. Pero además, Daniel, Fito te saluda, tampoco va a cambiar mucho el panorama. Hola, el panorama económico en Argentina, que tiene que ver muchísimo con este resultado, me imagino. Y no, prácticamente, mira, Fito, lo que se puede esperar ahora, el gobierno, por supuesto, le está metiendo mucha pichicata, como le decimos acá, a la economía. Hay todo un programa que tiene que ver con, por ejemplo, en el tema alivios en el terreno de las tarifas. Ha sacado una ley, por ejemplo, aliviarte las cuentas de gas, que dicen con un rótulo de zona fría. Después el tema de devolver impuesto a las ganancias, devolverlo en 6 cuotas que prácticamente están calibradas con el calendario electoral. Después, por supuesto, aumento de las asignaciones universales. Hay una tarjeta alimentaria que está, con la cual el Estado hoy está inyectando un montón de dinero a la economía, que eso va a continuar, pero en cualquier caso, esas herramientas están hoy en vigencia, y donde justamente están prácticamente más teledirigidas, donde destina más recursos el Estado es a la provincia de Buenos Aires. Se han comido lo mismo, una paliza tremenda. No da la idea hoy que tenga el gobierno resto ni herramientas demasiado potentes, salvo por supuesto algunas que tienen que ver con el humor, que ustedes la deben estar viendo con Paraguay. El proceso de vacunación acá están prácticamente, yo te diría, hay un 50% con 2 dosis ya, un 70% acá en el caso de Buenos Aires con una dosis. Eso está generando una apertura en general de la economía, y por supuesto un cambio de humor. El otro día lo vimos con el tema de este partido de eliminatoria, está volviendo el público a las canchas, la gente a los bares, están programados un montón de festivales. Es como que está cambiando un poquito el humor. Puede tener un poquito mejor clima el oficialismo hacia noviembre, pero en ningún caso, Fito, no se puede esperar nada mejor para el oficialismo. Seguramente va rumbo a una paliza que se puede amplificar, es lo más probable. Hablando un poquitito más, Daniel, de Javier Milei, que se consolida como la tercera fuerza, o sea, después de todos y de Juntos por el Cambio, viene ya Avanza, Libertad Avanza, así se llama el movimiento de él. Sí. Vos sabés, Menchi, que es increíble, porque uno podría asociar
hay un tradicional 10% más o menos que tiene el liberalismo en la Argentina de siempre. Quizás ustedes se acuerden, el tiempo que ustedes vivieron acá en Argentina, estaba esta fuerza de Álvaro Alzogaray, tan famosa, sí. La UCD, que fue en su momento la que le dio el contenido, la orientación programática al peronismo en los años 90 con Menem. Es como que sí. El programa era de ellos. Bueno, eso tradicionalmente en la Argentina ha sido alrededor de un 10%. Lo llamativo en el caso de Milei es que vemos a nivel territorial el despliegue que ha tenido el electoral, y vemos que en los lugares que ha ganado son lugares, muchos distritos que son de la zona sur, que son más bien de distritos populares que se asemejan más a la sociología de la provincia de Buenos Aires. No es el voto ese liberal tradicional que por ahí en una de esas acá en Buenos Aires anidaba más en estos barrios coquetos como La Recoleta, Palermo, Belgrano. Ese era el voto por ahí liberal tradicional. No, este es un voto que, si bien ellos tienen un mote y un programa muy bien identificado, que le ponen más que liberal libertario, en realidad los estudios profundos que están haciendo quienes están mirando estos asuntos, hay un componente que aparece en sus votantes que no registran demasiado las ideas que defienden, que son, por ejemplo, Milei está planteando el tema de incendiar el Banco Central, son propuestas, sino que se están asemejando más a, yo diría, un voto quizás más parecido a lo que estamos viendo de estos populismos de derecha, al estilo en una de esas lo que podría ser Trump en Estados Unidos, o lo que estamos viendo de estos auges en Europa, que tienen como un componente punk, de bronca, de actitud. Esto, fíjense, Milei en el physique du rôle de él aparece siempre con todos los pelos revueltos, y los actos de él tienen una impronta que inclusive asusta un poco a alguna gente, algunos votantes acá, que aparecen con unos tapados de cuero al tobillo que prácticamente yo les diría que retrotraen a los tiempos del nacionalsocialismo allá en Alemania. Tienen la misma impronta, un look parecido, y algunas consignas así, lo que te digo yo, están muy rodeados de explosividad. No es el voto liberal tradicional, y en ese sentido inclusive antes de la elección tuvo un aval explícito de Eduardo Bolsonaro por vía de comunicación. O sea, ellos programáticamente, e inclusive yo te diría en todo lo que es estilo, impronta, se están identificando y asimilando mucho más con estos espacios que son estos populismos de derecha a nivel de Trump, y en el sentido inclusive cuando los contenidos que están proclamando, o sea, tienen que ver en el plano económico con planteos de tipo liberal, pero en el plano cultural con planteos muy conservadores. Están planteando, por ejemplo, se opusieron nítidamente a todo lo que tiene que ver con la ley de aborto acá en Argentina. Después tienen la segunda candidata que iba detrás de Milei, tiene cierta simpatía por estos ámbitos castrenses, inclusive ella ha tenido posicionamientos, creo que tiene algunos familiares que están vinculados a la lucha contra la subversión en Argentina en los 70, o sea, hay componentes que uno no los puede asimilar para nada, lo que serían de la tradición liberal, que más bien defiende, por ejemplo, en estos planos como lo que tiene que ver con aborto, tienen una postura por ahí más laxa respecto a estos temas. Acá hay nítidamente un tema de defensa de la vida. O sea, yo lo que diría es que está apareciendo en Argentina un germen, que por supuesto había varios espacios, líderes que estaban coqueteando con eso, pero ahora aparece nítidamente un espacio con presencia, con protagonismo acá en la ciudad de Buenos Aires, y que derrama hacia el interior. Hay muchos simpatizantes por ahí de Milei acá en el área metropolitana, en el interior, que más bien tendríamos que clasificarlos o catalogarlos dentro de lo que serían este auge de los populismos de derecha. Y bueno, de lo que sería por ahí un eje, por ahí en una de esas con el bolsonarismo en Brasil, o bueno, después en el resto de Latinoamérica no parece nada nítido parecido.
Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, muy amable. Gracias, Daniel. Por favor, les mando un fuerte abrazo. Igual. Por favor, les mando un fuerte abrazo. Igual. Por favor, les mando un fuerte abrazo. Igual.